Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Por sumarse a la conversación. Con buen día, estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX en YouTube, Twitter y Facebook. Muchas gracias por entrar con nosotros a discutir un tema que va a mantener los reflectores seguramente en los próximos meses y es el paquete de reformas que envió el presidente al Congreso, varias de ellas de carácter constitucional. El Congreso ya las ha recibido y turnado a comisiones en una jugada que difícilmente le pueden escatimar al presidente astucia, el hecho de enviar estas iniciativas dentro de las facultades que tiene de presentarlas al Congreso como presidente de la República, a 8 meses de concluir su mandato y sin que puedan impugnar que públicamente las defienda, dado que, como decía hace un momento, es una prerrogativa la que él tiene y difícilmente se puede o se podrá arguir intervención en la campaña electoral. ¿Cómo se van a procesar todas estas reformas? 20 muy variadas, van desde el asunto de la militarización a las pensiones, los órganos autónomos, pero también el salario mínimo. Casi pareciera estar confeccionando la estructura o una forma de estructura del Estado hacia el próximo sexenio en un proyecto transeccional, pensando que quien lo suceda será quien tendrá que ajustarlo, organizarlo, modularlo y finalmente llevarlo a cabo, pero también llevar consigo los compromisos políticos y de recursos públicos que implicarán muchas de estas reformas. ¿Cuál es y cómo valorarlas? Para la oposición se trata de una jugada de oportunismo electoral, de haber encontrado un subterfugio para poder participar, intervenir en la campaña sin el riesgo de ser sancionado, aunque hay voces dentro, por ejemplo, del PRI que ya han dicho que la de pensiones sí irían, y también hay voces dentro del PAN, como la del senador Damián Cepeda, que dice, cuidado, hay que analizarlas bien porque se trata de reformas que son sentidas por la población y que dibujan un proyecto de país, el que quiere, evidentemente, impulsar Morena, cuya candidata Claudia Sheinbaum ya ha acogido estas reformas e integrado en su proyecto de nación, es decir, en su plataforma electoral. Vamos a discutir sobre ellas y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros el diputado del PAN, Santiago Torreblanca. Él además está en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso.
pues donde van a pasar, Santiago, creo que todas, ¿no? Aunque las mandaron Todas a pasan por ahí, 23 salvo dos. comisiones. Salvo dos, todas pasan por ahí. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros, Santiago. Y por supuesto, me da también muchísimo gusto saludar al diputado de Morena, Alejandro Robles, colega además en la UNAM. Y pues como ustedes pueden ver, no lo oculta, al contrario, trae la camiseta puesta y me da mucho gusto recibirlo. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que traes apagado tu... Ahí estás perfecto ya. ¿Sí? Ahí estás. Aprecio mucho la invitación, siempre es una gran oportunidad compartir estos comentarios con tu audiencia. Vamos a abrir contigo, Santiago, para el saque, para que nos digas un poco en qué punto está el proceso parlamentario y cómo van a procesar, en cuánto tiempo. A ver, 20 iniciativas, varias de carácter constitucional, trascendentales, como por ejemplo la de pensiones o el salario mínimo, pero también la de militarización y la de la industria eléctrica. Es un abanico muy grande que más que una reforma parece delinear la estructura, digamos, del Estado y el proyecto de futuro que ha tratado de impulsar con sus políticas el presidente López Obrador a lo largo del sexenio. El periodo lo veo corto, las elecciones cerca y el fin del sexenio, pues también bastante próximo, 8 meses. ¿Cómo van a procesar esto, Santiago? Mira, primero una cuestión previa. Notoriamente este paquete de iniciativas las presenta el titular del Ejecutivo como una estrategia político-electoral. Es más, él mismo lo ha confesado y como la oportunidad de que la candidata de su partido en el periodo de intercampaña pueda salir a pronunciarse sobre ellas y forzar a la oposición y a la candidata de la oposición a que se pronuncie sobre estos temas, tratando de generar un costo negativo en caso de que se opongan. Pero realmente no existe ninguna intención del titular del Ejecutivo de que se aprueben. ¿Por qué te lo digo con esa certeza? Primero, el número de iniciativas presentadas. Segundo, la estrategia de turnarla no solo a la Comisión de Puntos Constitucionales, sino a alguna otra comisión a efecto de que emitan opinión. Y tercero, la declaración del coordinador de la bancada de Morena, que aparte obviamente es integrante de la Jucopo, de que la ruta que se está delineando es que se hagan consultas públicas en los 300 distritos electorales. La sumatoria de todos estos elementos te llevan a pensar a que es imposible en los tiempos en que se procesen adecuadamente. Yo creo que la estrategia es, ya sea agotar el tiempo sin que se lleguen a discutir varias de ellas y solo las que él crea que tienen rentabilidad electoral, o por el contrario, tener una semana final o 2 semanas finales del periodo maratónicas discutiendo estas reformas, procurando sacar raja política. Ahora, estas iniciativas te las podría dividir como en 3 bloques, ¿no? La primera, reformas que no tendrían por qué ser constitucionales, que en una ley secundaria perfectamente podrían transitar de manera mucho más ágil. Ejemplo, el que ponías, el de las pensiones, que ahorita hablo. Ese tema, con hacer una reforma a la ley del sistema de ahorro para el retiro y una ligera reforma a la ley del IMSS y el ISSSTE sale y no requerirían mayoría calificada. Y es más, como tú lo dijiste, es de las iniciativas que en la oposición no vemos con malos ojos. Hay otro, la de vivienda, el mismo caso, hay varias que están en ese tenor. Reformas que pudieran haberse llevado a cabo en la legislación secundaria y por eso llama la atención la estrategia de mandarlas a la Constitución. O sea, la de pensiones no hay que tocarla, perdón que te interrumpa, la de pensiones no tienes que tocar la Constitución para nada, pero la mandaron como reforma para nada. ¿Cómo llegó? La mandaron como reforma constitucional, como una adición al 123. Para dejarlo como derecho constitucional. Pues sí, pero pues para eso mandemos toda la ley del sistema de ahorro para el retiro a la Constitución. O sea, la Constitución debe contener principios, organización, medios de defensa ante la autoridad. No debe traer todas las reglas. Al rato van a querer meter a la Constitución las infracciones de tránsito. La reforma es buena, salvo uno que otro detallito que está
platicamos, pero no va en la Constitución. Luego hay otro segundo bloque, que son reformas constitucionales un poco retóricas y de cartas de buenos deseos, que no están mal, pero que estén o no estén, pues de manera implícita ya están. Por ejemplo, forma para incluir el derecho, la protección animal y que el sistema educativo se enseñe a respetar a los animales. Digo, está bien, pues, pero yo creo que del marco constitucional puede inferirse eso, no hace falta la reforma, pero bueno, tampoco está mal. Y luego vienen las peligrosas, las completamente autoritarias y regresivas, que consisten en desaparición de contrapesos, desaparición de la oposición con un discurso populista refiriéndose a los diputados de representación proporcional, elección por voto directo de ministros, impedir que los ministros sesionen en salas, todas esas. Y luego vienen las punitivistas. Prohibir desde la Constitución los vapeadores y cigarros electrónicos, prohibir la distribución de sustancias tóxicas, lo cual ahí entraría, por cierto, déjenme decir, inclusive el alcohol y las grasas trans, y ya las verdaderamente ridículas y que van en contra de cualquier régimen democrático, las que pretenden acabar con la democracia. Esas, por cierto, no tienen ningún interés de que pase el presidente, ni tampoco que pase en el siguiente sexenio, gane quien gane. Más bien lo que quiere es decir, ellos quieren mantener privilegios, quieren plurinominales que son los privilegiados, quieren jueces, magistrados y ministros de la élite que no representan al pueblo, y yo me opongo a eso. Y tú decides entonces por quién votar. Es un juego un poco retórico electoral. Serían las tres, pero me queda claro que no quieren que salgan ni siquiera las buenas, porque las buenas, repito, bastaría una reforma a la legislación secundaria. ¿Cómo ves tú, Alejandro? ¿Tú compartes esa idea de que es una intención más bien de que se discutan, poner reflectores, estructurar el camino hacia el próximo sexenio, como le quieras decir, pero que no hay ese interés de que salgan, dado el tiempo, la proximidad de las elecciones, el fin del sexenio? ¿Tú qué opinas? No estoy en desacuerdo del todo, pero también hay que precisar, la verdad es que estábamos acostumbrados a que en tiempos electorales el Congreso se bajaba la cortina, y yo creo que es parte del debate, la discusión de desmercantilizar la lucha por el poder, y me parece mucha sustancia que le está metiendo a la confrontación. ¿Es una estrategia? Sí. ¿Maniquea? No. Es una estrategia de confrontación de proyectos. Sí, lo dijo muy bien Santiago, somos los que preservamos la constitución neoliberal del PRIAN, del Pacto por México. Sí, sí lo son, y eso es lo que va a ir a juicio en el veredicto del 2 de junio. Entonces, tiene razón en parte el diputado, pero la verdad es que nosotros saludamos que podamos ir a hacer esta difusión y esta deliberación pública abierta, este parlamento abierto. No es nuevo, nos aventamos esta 65 legislatura de cara a la sociedad en el debate, hicimos foros en todos los distritos electorales por la reforma eléctrica, lo hicimos por la reforma electoral. La gente no quiere más diputados plurinominales de listas bloqueadas y cerradas, que son los hijos de el signo del influyentismo, y el PRIAN es un ejemplo. Checa las listas, ¿quién va a ser? Pues los mismos que están en busca de impunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que el pueblo está harto, que no hay acceso a la justicia. Hay que acercar a la gente ordinaria la justicia, y no nada más dejársela a las grandes corporaciones, que son quienes tienen acceso y picaporte con los ministros que hay el día de hoy. Entonces, sí es un poco lo que dice Santiago, pero no en el sentido en el que lo dice. Sí es una abierta confrontación de lo que son ellos y de lo que somos nosotros. ¿Qué representamos? ¿Qué es lo que la gente desea? ¿Cuál es el anhelo? Nosotros estamos convencidos de que el pueblo de México, como lo interpretó en su momento Morelos, tiene esta convicción de moderar la opulencia y de negar la indigencia. Que no haya esta situación que nos dejó el neoliberalismo de un puñado de megamillonarios y una cantidad estratosférica
de gente en la miseria. Eso es lo que está a discusión, es lo que está a debate. No nos permitieron cristalizar lo que logramos aprobar vía reforma secundaria, la Corte como supremo poder conservador, como una corte a contentillo de la oligarquía, aniquiló y de un plumazo anuló lo que nosotros hicimos en el Congreso. Entonces, eso es lo que no queremos. El presidente lo hizo muy bien. Estamos prácticamente yendo a un constituyente en la vía de los hechos, formalmente. Entonces, no le veo yo nada a esto de estratagema, más bien de subterfugios, no. Es una situación donde él está ejerciendo sus atribuciones muy claras y devolviéndole dignidad a la política, que debe ser la confrontación y el duelo de proyectos, la confrontación libre de las ideas. Ese es el momento democrático que estamos viviendo y eso es lo que quiere, son los cimientos de lo que sería la Cuarta República, Pepe, diputado Santiago. Pues el debate está no solamente servido, sino ya en marcha, Santiago. Si en efecto el propósito del presidente mandando este paquete era debatir y poner en el centro de la discusión la Constitución, estará los próximos meses, Santiago, y él mismo así lo dijo que era una manera de encarar, de confrontar a la Constitución o las reformas neoliberales desde la de Zedillo de 97, que cita en el marco de las pensiones, hasta las últimas. Y escuchaba también una intervención de Olga Sánchez Cordero, donde defendía hoy mismo el tema de la desaparición de órganos autónomos, entre ellos el INAI. Y decía la exministra de la Corte que ella había tenido largas conversaciones con Jorge Carpizo, ex ombudsman ya fallecido, pero uno de los artífices de las reformas de los 90, Santiago, y decía que Carpizo, cuando comenzaron a multiplicarse los órganos autónomos, le decía que tenía miedo de que estos órganos autónomos desnaturalizaran a la Constitución. Y ahí regresamos otra vez a la discusión que está en marcha. Vamos a discutir como de facto, dice Alejandro, una especie de constituyente en el marco de las elecciones presidenciales del 24. ¿Cómo ves tú? Mira, bueno, el doctor Carpizo se refería a que de repente puedan llegar a crearse órganos autónomos que no se justifican. ¿Cuándo se justifica la creación de un órgano autónomo? Cuando el titular del Ejecutivo tiene conflicto de interés, es decir, cuando la resolución del asunto pudiera afectar sus intereses. Tal es el caso de la transparencia. La tendencia del Poder Ejecutivo y de otros poderes, inclusive órganos autónomos, va a ser tratar de ocultar abajo de la alfombra aquellos temas que les son incómodos. Si tú le dejas la transparencia a cualquier secretaría de Estado, invariablemente va a estar sujeto a la autoridad del Ejecutivo, quien va a decidir qué información sale a la luz y qué información no. Si ahorita existiendo el INAI han ocultado los contratos del Tren Maya, las adquisiciones de Pemex y CFE, tratándose de escudar en la seguridad nacional, imagínate si no tuvieran ese contrapeso. Recordemos que fue gracias al INAI que conocimos desde las toallas de Fox hasta la estafa maestra, hasta el fraude de Segalmex. Es una herramienta para ciudadanos y periodistas y que obliga al poder a controlarse. ¿Por qué el IFETEL se hizo autónomo? Porque anteriormente las concesiones de radio y televisión eran un tema de premio o castigo. Si hablas bien de mi gobierno, tienes tu concesión, te empiezas a portar mal y te la quito. El gobierno tenía un interés en intervenir en el proceso y por eso se decidió su autonomía. ¿Por qué es autónoma la Comisión Federal de Competencia Económica? Porque el gobierno también es proveedor de bienes y servicios y pudiera incurrir en una competencia desleal frente a los particulares. Y en ese caso, si fuera del gobierno, existiría la tentación de favorecer a las empresas del Estado frente a la libre competencia, afectando ¿a quién? Pues a los consumidores con monopolios y precios más caros. Y así cada caso. En ese marco, Santiago,
¿tú coincidirías con que podemos estar frente a, digamos, déjame decirlo de esta manera, un debate virtual sobre la Constitución del 17 y sus reformas o el perfil de la Constitución hacia el futuro? ¿Crees que eso es lo que vamos a vivir en los próximos meses? Creo que vamos a escuchar mucha retórica. Yo estoy seguro de que muchos diputados oficialistas ni siquiera han leído las iniciativas completas. Estoy casi seguro de eso. Y las están apoyando ya sea con una fichita que les mandaron o pues, o veto a saber. También ha habido mucha mentira en cómo se plantean muchas de estas iniciativas mediáticamente a través del Ejecutivo de lo que dicen realmente. Volviendo al tema de pensiones. El discurso inicial era: vamos a acabar con el régimen neoliberal de las Afores, creado en el 97 y 2007 para el sector público, que las incorporaron, porque son injustas y solo van a dar una tasa de reemplazo del 50%. Bueno, lo cierto es que la iniciativa no dice eso. La iniciativa lo único que dice es que la pensión mínima garantizada será tu último salario con un tope del promedio de cotización del IMSS. Es lo único que dice, lo único que pone es cambia la mínima 16,000, ¿no? Sí. 16,770 al día de hoy, que va a ser movible. Se convierte en una pensión mínima garantizada móvil, por así decirlo. De hoy en día, que es fija para todos, se vuelve móvil según el ingreso, sujeto a ese tope. Pero no acaba con las Afores. Oye, y qué bueno, ¿eh? Gracias a las Afores se financia el gobierno, ¿eh? De recursos, gracias a las Afores existe financiamiento para las industrias privadas. Gracias a las Afores baja la carga fiscal para el Estado. ¿Que hacía falta meterle un pilar solidario un poquito más sólido? Sí, hacía falta, por eso no estoy en desacuerdo. Pero dicen muchas mentiras, porque la publicidad oficial del gobierno dice: revirtiendo las reformas neoliberales del 97 y 2007, y dice: ¿cuál la revierten? Solo están moviendo la mínima garantizada, que por cierto, repito, pudo haber sido en legislación secundaria. Y así nos vamos tema por tema si quieres hablar. Y están las francamente autoritarias. Imagínate, meten como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, delitos fiscales y contrabando. Imaginemos que una persona comete un error en su contabilidad. Se vira al tambo, sin juicio, sin juicio. Sí, prisión ¿Y qué va oficiosa. a hacer esta persona? Sí, prisión preventiva oficiosa, en lo que son peras y son manzanas. ¿Tú crees que va a hacer ese contribuyente en la cárcel? Va a decidir: voy a defenderme por la vía jurídica, fiscal y penal, y en 2 años acreditaré mi inocencia y saldré de la cárcel y no pagaré lo que me están fincando? ¿O tú crees que más bien esa persona va a decir: ¿cuánto me estás cobrando? O sea, te pago. Pues yo creo que la segunda. Se convierte en extorsión del gobierno. Meten como prisión preventiva oficiosa el narcomenudeo. Es decir, va a bastar que un policía consigne una persona y diga: trae estos envoltorios de cocaína, para que la persona se vaya a la cárcel. Imagínate el sembradío que va a haber, tanto para entambar opositores como para extorsionar gente. Imagínate el nivel de corrupción. No, hombre, bueno, aparte que estamos incurriendo en responsabilidad internacional, porque la Corte Interamericana ya declaró que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. ¿De qué viene este tema de prisión preventiva oficiosa? Del discurso oficial, que empezaron a decir delito grave. Jugaron, la Constitución no habla de delito grave o no grave. Entonces, claro, si tú le preguntas a una persona a bote pronto: oye, ¿tú crees que el abuso sexual infantil debe ser considerado delito grave? Bueno, salvo que esta persona sea un enfermo mental, un psicópata, todos te van a decir que sí. Si tú le preguntas a la gente... A ver, perdón que te interrumpa, déjame, para no perder el hilo de la conversación, déjame quedarme con tu respuesta. ¿Te parece que es un debate y sobre todo iniciativas retóricas, Alejandro? Naturalmente, naturalmente la oposición va a decir que es retórica. Siempre para ellos les pareció retórica la Constitución y por eso le metieron todo ese dogma neoliberal, y nosotros vamos a estar dando la discusión en la tribuna. Vamos a ganarles no solo las elecciones, sino el debate primeramente, y porque conocemos y nosotros no partimos de la ignorancia de la gente, porque eso es lo que presume siempre la derecha, que la gente
es ignorante y no sabe de estos temas. Queremos que la gente le sea familiar la justicia, que no sea algo que le sea ajeno. El planteamiento que hace el presidente y este paquete de reformas retoma el horizonte democrático, un México basado precisamente en la participación del pueblo en la toma de decisiones, en la conducción, salirnos de este tema de las oligarquías o de las élites que toman las decisiones a partir del expertise o del conocimiento erudito supuesto, además dicho sea de paso. Entonces, son conceptos, ellos plantean erudición, nosotros planteamos que el pueblo tiene el derecho a saber y a decidir. Y el tema de todos estos órganos autónomos, Pepe, tú viste la democracia, cómo pervirtió estas instancias, estas instituciones, nacieron precisamente a partir de la corrupción. Cuando se les acabó el recinto de San Lázaro para meterle curules, empezaron a crear estas instancias. El tema del INAI nosotros lo decimos, no es algo que nos mande el presidente hoy. Si el diputado Santiago revisara las iniciativas, muchos legisladores de la Cuarta Transformación hemos presentado con anticipación iniciativas en ese sentido. Habíamos ya planteado lo innecesario del INAI y reivindicarle esa potestad al Congreso a través de la Auditoría Superior. Creemos en la parlamentarización y en la deliberación, en la discusión. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Entonces, fortalecer el Congreso, porque hoy dicen, el superpresidente. Pues este superpresidente ha sido nada que ver con el presidencialismo que precisamente definía Carpizo MacGregor con sus facultades metaconstitucionales. Entonces, es un demócrata este presidente Andrés Manuel, por más que lo quieran tachar de dictador, no invierte los millones que invertían en comunicación los presidentes del PRIAN para que les aplaudieran todas sus iniciativas mientras había malestar. Te voy a recordar, Pepe, qué nivel de discusión planteaba la derecha cuando gobernaba, que era reglamentar las manifestaciones. En lugar de atender las causas y el origen de los conflictos, se iba a la represión. Entonces, no nos es ajeno este tema de que les parezca retórica. Siempre la democracia efectiva les parece demagogia, pero sí, en una democracia es el pueblo el protagonista. Y eso es lo que nosotros vamos a plantear en los debates y en cada una de las iniciativas. Vamos a obradorizar el Poder Judicial, se los dije, y parecen lombrices con sal, porque lo que queremos es desempanizarlo, está muy panista, tienen intereses entregados y postrados a los grandes intereses, a las grandes corporaciones, dejan de lado lo que es el interés y los derechos humanos. Desde tu punto de vista, Santiago, sé que no puedes hablar por tu partido, pero si tuvieras que, digamos, dar una opinión, ¿cuáles te parece que son pertinentes? Varias de ellas son reformas de carácter social. ¿Cuáles te parece que son inútiles y cuáles te parece que son, como dicen, detrás de las cuales se atrincherará la oposición y rechazará en redondo? Mira, las más dañinas son las que atentan contra la democracia, es decir, contra que existan contrapesos, en contra que los jueces sean las personas más capacitadas que defiendan la legalidad y la constitucionalidad de los actos y no la voluntad de las mayorías. Ojo, es muy importante, ¿eh? Los regímenes autoritarios hacen que las mayorías se impongan sobre los derechos fundamentales. Eso pasaría si tienes un poder judicial electo por voto popular y que responda al voto popular y que los apoyó. Aquellas que atentan contra la libre competencia y libre concurrencia y contra el sentido común, tal como la reforma energética. Por ejemplo, la eléctrica. La eléctrica, tal como querer por decreto constitucionalizar que todos los trenes necesariamente tengan que ser de pasajeros. Todas aquellas ridículas que hablan de concentración de poder, punitivismo y hacer una superpresidencia como de facto fue durante mucho tiempo, estas ten por seguro que vamos a defender la democracia, porque no puede haber un demócrata que diga que quiere obradorizar el poder judicial, institución, a un hombre, a una mujer, no a un partido, no aquella que le quita los contrapesos y límites al titular del Ejecutivo, sea quien sea.
no aquellas reformas que permiten que una mayoría se imponga sobre una minoría en contra de sus derechos fundamentales, o por el contrario, que una minoría imponga su visión, porque eso no es una democracia sustancial, eso es una tiranía de la mayoría, que con resultados funestos, como nos ha enseñado la historia. Entonces ahí sí, vamos a defender la democracia verdadera. ¿En dónde sí podemos transitar? Bueno, por ejemplo, el tema de vivienda me parece muy bien que se plantee que el Infonavit vuelva a construir vivienda y que sea en arrendamiento. No tiene que ser en la Constitución, pero bueno, yo no lo veo mal. Yo no veo mal el tema de las pensiones, lo repito. Creo que cometen un error de no hacer una corrida actuarial para ver los requerimientos futuros. Y es más, ni siquiera los presentes. Pero bueno, creo que se podría trabajar. Si dejas de tirar 200,000 millones en el Tren Maya, 200,000 millones de pesos en Dos Bocas, en pagar el aeropuerto que no se construyó, creo que alcanza para muchas cosas, la verdad. Se puede usar, pero tampoco está la corrida, eso es un error. Yo presento una iniciativa y de automático me dicen, ¿dónde está tu cálculo de impacto presupuestal? Y el presidente la presenta y no le pide nada. Entonces, y hay otras que, repito, no tendrían por qué existir, pero que tampoco hacen daño, que son un poquito retóricas. Por ejemplo, toda la reforma para dotar a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, yo no la veo mal, pero le meten 5 o 6 hojas de reglamentación específica que no deben ir en la Constitución, que pueden ir perfectamente en la legislación secundaria. Entonces, eso digo, podríamos o bien apoyarlas para no caer en el juego perverso de si oponen estos derechos, o bien plantear que pasen a la legislación secundaria, a mi juicio. Pero todo lo que afecte la democracia y las libertades, ten por seguro que las vamos a defender. Porque el día de mañana nos va a juzgar la historia y nos van a juzgar nuestros hijos. Si entiendo nada más para distinguir, digamos que las que tienen más carácter social, vivienda, pensiones, etcétera, ves posibilidades de que la oposición las apoye. En tanto que las que tienen que ver con reforma del Estado, del Congreso, del Poder Judicial, esos ninguna, así como de los órganos autónomos. Ah, sí, ninguna como la escuchas. Voy contigo, Alejandro, y por alusión directa. Me gustaría ver algo, o sea, sí. Veo que Alejandro defiende las iniciativas. Me gustaría que él, al azar, ni siquiera de las 20, me hablara de 2 de ellas y de qué se tratan. Ves, es muy usual la derecha recurrir a este tipo de estrategias, de siempre apelar a la ignorancia. Este paquete de iniciativas no es inédito. Los hemos presentado legisladores y yo presenté incluso la adición a la fracción cuarta del artículo 123 para que el salario mínimo siempre esté por encima de la inflación. Entonces, yo lamento mucho siempre este tipo de actitudes. Más bien los que traen subterfugios y estrategias perversas, pues es la derecha, Pepe. Nosotros estamos llamando a reivindicar el poder de la tribuna y ellos se van a la OEA a denunciar la tiranía de la mayoría. Eso es lo que está sucediendo. Por eso no tienen ruta, por eso son como pollitos descabezados, no saben respetar la voluntad y la dignidad de un pueblo que quiere que se reivindique los derechos que pisotearon, porque el Congreso fue una ventanilla del PRIAN en su momento, que no deliberó, que no discutió, que se mandaba a amurallar, quiero recordarlo, y si tenían que ir al centro Banamex a escondidas, a hurtadillas, a sesionar, entre comillas, que nada más era a votar. Hoy, les guste o no y digan que es perverso o no, tienen el llamado al debate, a la discusión, a decirles por qué estas instancias debilitaron al Estado y que no vamos por un Estado robusto, obeso, sino por un Estado que sirva a la gente, que sea sólido, que sea vertiginoso y que estamos poniendo el énfasis en el Parlamento, en el Congreso, estamos poniendo a la soberanía en el Congreso cuando en los tiempos del PRIAN solo había un poder,
el de un solo hombre, el de en su momento Peña Nieto, el de su momento Calderón. Hoy no. Hoy Andrés Oye, ¿le ha Manuel votado en López contra alguna Obrador. iniciativa al Ejecutivo? ¿Morena le ha votado en contra? Entonces no ¿Por me qué digan habríamos de que no, votar en no, contra del no, hombre. Ejecutivo lo que la gente nos reclama? Ese es el sesgo que tienen. Ellos presumen obediencia de los legisladores de la transformación a un solo hombre, cuando lo que tenemos es obediencia al dictado de la voluntad popular. La gente aprecia, como no tienes idea, Pepe, que hoy tengamos un presupuesto de 9 billones y que se vaya a pensión universal de adulto mayor, que se vaya a pensión para personas con discapacidad, que se vaya a los campesinos a través de Sembrando Vida, que se vaya a los jóvenes a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se vaya a obra pública que está generando una derrama y un empleo tremendo, por más que digan que el Tren Maya, que horrible, pues es la Déjame nada más fascinación. una aclaración contigo antes de ir con Santiago. Alejandro, ¿qué significa la frase que tuviste en tu intervención anterior? Obradorizar el Poder Judicial porque está muy empanizado. ¿Qué significa Es correcto, eso? es decir, introducirle el principio pro persona para que precisamente los que están atrás hoy estén al centro, adelante, para que los que históricamente estuvieron excluidos hoy estén precisamente como el centro del propósito que es la justicia, que los magistrados, que los ministros no tengan ingresos por grotescos y sin impartir realmente la justicia, es decir, la austeridad como forma de servirle a la gente. Eso es lo que nosotros les decimos, por eso saludamos. Lamentamos mucho que los ministros anteriores no se hayan sujetado al reconocer que nadie podría ganar más que el presidente de la República. Saludamos lo que hizo la ministra Lenia Batres, se tardaron los otros. Mejor Saldívar se separó, eso nos parece saludarse. Con todo y que Saldívar hoy está en la trinchera progresista de redefinir y retomar el espíritu de un Estado que la gente, vale la pena aclarar que solo hay una ministra que tiene que cumplir al pie de la letra la Constitución y no hay que interpretarla para favorecernos. Ese es el verdadero conflicto de interés que tuvo la Corte y eso nada más pecata minuta con muchas otras cosas que deliberaron, que resolvieron y que fueron en perjuicio. La tiranía de la mayoría quiere acceso social a la electricidad, que sea reconocida la electricidad como un derecho humano y no que protejan la economía de Iberdrola. Eso es lo que llama Santiago despectivamente como la tiranía de la mayoría y que para nosotros desde chiquitos nos dijeron que eso era la democracia. Entonces, eso es lo que está a debate. Queremos que se exhiban tal cual son, como piensan. Ahí están Xóchitl Gálvez y Santiago Tabuada yéndole a pedir al imperio que intervenga en nuestras elecciones porque su derrota se advierte. Entonces, Pepe, eso es lo que no les gusta. No les gusta que el centro esté en la soberanía de este país, que es el Parlamento, que es el Congreso, y ahí es donde les vamos a ganar. Porque no nada más les queremos ganar la elección, les queremos ganar con argumentos, les queremos ganar en la tribuna. Pues a ver, Santiago, desde luego el Congreso evidentemente era imposible que no recibiera estas iniciativas, es un asunto de legalidad, pero los están llamando al debate. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Le entra al debate? Entrarle al debate es... no, lo estamos haciendo ahorita. Ajá. Le vamos a entrar al debate porque es nuestro trabajo y para eso nos pagan, para estudiar las iniciativas, dar argumentos a favor, en contra o cómo se deben modificar, pues para eso me paga la gente y por eso las estudio bien y a profundidad. Ahora, de ahí a caer en su juego y que esto rija el discurso nacional, pues no, debe regir el discurso nacional la falta de medicamentos y el fracaso de distribución. Debe estar en el discurso nacional aquellas personas que son extorsionadas con los programas sociales. La gente que nos escucha pregunta cuánta gente Sembrando Vida les piden una entrada, un moche para meterlos al programa y gente que se ubica en el supuesto, las reglas de operación queda excluida, más allá de que es un mal programa. Ese es el tema de debate, la violencia,
la violencia sin límite, la ineficacia de las fiscalías que se volvieron autónomas y ahora solo ha servido para que se laven las manos los titulares de los ejecutivos diciendo eso no me toca. Esos son los temas de debate. El dolor evitable de la gente con el tema de salud, con el tema de seguridad, esos son los temas que le importan a la gente y que hemos puesto una y otra vez en la balanza nosotros. Estancias infantiles, empoderamiento de la mujer, escuelas de tiempo completo. Y esa es la agenda del PAN, es de la que queremos que se hable. Ahora, ¿vamos a entrar al debate? Le entramos al debate. En una democracia lo que la gente quiere, por ejemplo, es energía barata y constante. No le importa si la produce una u otra persona. Al contrario, nos conviene que la producción de electricidad sea lo más barata posible y lo menos contaminante posible. No que el Estado acapare todo. A la gente lo que le interesa es poder viajar cómodo, seguro y rápido. No que sea un tren u otro. A la gente lo que le interesa es que el recurso público se utilice para lo que tenga mayor beneficio social, no para el capricho de una sola persona. Eso importa mucho, pero sobre todo, a la gente le importa que haya una democracia real. Es decir, que el Estado no se te puede echar encima sin que tengas un medio de defensa. La gente lo que quiere es un contrapesos. No quiere un titular del Ejecutivo superpoderoso, quiere alguien que lo limite, sea quien sea. La gente lo que quiere es protección a las minorías de toda índole. Perdón que te interrumpa, lo que estoy entendiendo es, va a ser imposible sacar este debate del terreno electoral. Y le entramos, solo hay que centrarlo bien. Hay que centrarlo bien de qué se trata y de los riesgos de acabar con la democracia, con los riesgos de tener un poder judicial obradorizado, porque el día de hoy es Andrés Manuel, el día siguiente no sabes quién es el presidente, pero el poder judicial no puede estar sujeto a la voluntad ni de una persona ni de una mayoría. Imagínate el día de mañana que por cualquier motivo alguien te acusa a ti de cualquier delito, sea de los que ponen de prisión preventiva, oficiosa o no. Y existe tal presión, y la masa, por la presión mediática, por lo demás, ya te juzgó a ti sin conocer el expediente. Y dicen, José Buendía es culpable, y tienes un descrédito social impresionante. ¿Qué crees que va a hacer el juez cuya reelección o elección depende de esa sentencia? Pues te va a condenar, aunque en el expediente estén todas las pruebas de tu inocencia, como ya vio a la masa enardecida en tu contra, te va a acabar condenando. Bueno, oye, Santiago, eso podría suceder hoy sin reforma. Pero hay un punto al que me gustaría ir contigo, Alejandro, que me parece también importante, y es que tú lo decías hace un momento, es una iniciativa singular. A 8 meses de dejar el poder, los presidentes, ni el Congreso, decías, cerraban y los presidentes estaban despidiéndose. Y en este caso, podemos estar en el escenario de que se estén aprobando todas estas reformas trascendentales, ya, digamos, no solo en la recta final del sexenio del Obrador, sino en la transición de gobierno. Es decir, ya con una presidenta electa, que generalmente el presidente electo, pues, digamos, tenía o podía ocupar un terreno en el que el anterior se estaba despidiendo. Pero la aprobación de estas 20 reformas implicarán para el próximo gobierno tener no solamente que ajustarlas o sintonizarlas, sobre todo poder aplicarlas y hacerse cargo de los compromisos políticos y de recursos públicos que impliquen. Aquí estamos en otra novedad, es decir, están tomándose decisiones que, aunque Sheinbaum ha dicho que la subirá a su proyecto de nación, implicarán ya arrancar su gobierno, digamos, con una estructura bastante encauzada por estas. Eso es, Pepe, y cuando digo obradorizar no me refiero nada más al Poder Judicial. Los principios que regirían la Cuarta República son precisamente los de Obrador, como en la Constitución de Charles de Gaulle fueron precisamente la francesa, lo que significaba, lo que encarnaba esa persona. Son principios, no estamos diciendo
que vamos a perpetuar a un hombre, sino que queremos que esos principios que introduce el presidente de la República, que es por el bien de todos, primero los pobres, separar el poder político del económico, que no sea el servicio público una fuente de enriquecimiento, sino que sea un deber ético y que el poder se convierta en virtud cuando se pone al servicio de lo demás. Eso es lo que queremos, que la política deje de ser eso que llaman ahora los panistas naranjas la vieja política. Eso es lo que está hoy en la Constitución y lo queremos quitar. Y si no lo quitamos en la 65, va a ser la 66 antes de entregar el mando, antes de que asuma Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, porque además no hay duda de que así va a ser. Están derrotados electoralmente y los vamos a derrotar programáticamente. Los hemos vencido, los derrotamos, ganamos, aprobamos las leyes secundarias, aunque ahorita las invalide la Corte, pero les hemos ganado y por eso vamos a quitarle ese dique a la voluntad del pueblo, que es hoy ese supremo poder conservador que han implicado en la vida de los hechos los ministros y ministras de la Corte, Pepe. Voy hacia la recta final, se me acaba el tiempo. Santiago, Cuarta República. ¿Qué opinas de ese término? Bueno, pues el dique al que hace referencia es la Constitución. Y qué bueno que tenemos un dique contra el autoritarismo y en beneficio de los ciudadanos que se llama Constitución. Él habla de principios, pero yo los principios que aquí veo es concentración de poder, acabar con la separación de poderes, acabar con los contrapesos. Si esos son los principios que se defienden, Dios mío, ¿hacia dónde va? Militarizar al país, acabar con la transparencia, acabar con la competencia, acabar con la posibilidad de defenderse de los imputados. ¿A eso se refieren con principios? Dios mío santo, qué miedo de principios. Pero inclusive te digo lo bueno, nunca tú debes poner en la Constitución una camisa de fuerza a las políticas públicas. La Constitución contiene principios o debe contener principios, no reglas. Miren, muchos de los derechos sociales y programas sociales que ahorita se quieren constitucionalizar, más allá del debate de si son buenos o son malos, no deben estar amarrados. Porque ¿qué pasa si el día de mañana se descubre un nuevo programa social que es más eficiente, más transparente y da mejores resultados para sacar a la gente de la pobreza? Pues no lo vas a poder implementar porque este programa en lo particular ya está en la Constitución. ¿Y qué pasa por el lado contrario si se descubre que un cierto programa social está causando deforestación, está causando corrupción, no está incentivando la producción de árboles maderables, como Sembrando Vida, y está en la Constitución? Pues ya no lo puedes mover. Lo que debe traer la Constitución es la obligación de generar los programas sociales necesarios para sacar a la gente de la pobreza, dotarla de educación y demás. No decir en lo particular qué programa social es. Luego se confunden y dicen, el PAN está en contra de los programas sociales. Pues claro que no, llegamos a tener los programas sociales más eficaces y los mejores sistemas. Por Dios, si teníamos seguro popular antes, estancias infantiles, guarderías. Perdón que te interrumpa, Santiago, pero independientemente de las particularidades, estás entonces, digamos, coincidiendo en que aquí se van a poner en lista 2 proyectos de nación. Lo están haciendo así. Y la gente tiene que optar de verdad por la democracia. El autoritarismo es muy doloroso en todos los sentidos, destruye y corroe a los países. No hay dictador bueno y dictador malo. Y aquel que concentra el poder en una sola persona o en un solo partido es un dictador. Y es peligrosísimo, sea del espectro político que sea, Ahorita que Bukele está dando grandes resultados y que le aplauden, yo digo, pues qué bueno que dé resultados, pero reelegirse en contra de la Constitución y dar un golpe de Estado a la Corte, que es lo que están planteando, y tener un Congreso completamente afín, lo convierte desgraciadamente en un dictador, y eso no acaba bien. O sea, las dictaduras de izquierda, como la de Cuba, como la de Venezuela, como ahora lo vemos en Honduras, cualquier dictadura es mala sin importar su sesgo político. Debemos defender la democracia, porque si no, se va a regresar como un boomerang que nos va a acabar pagando. De verdad, necesitamos contrapesos para el poder y libertades para los ciudadanos, y solo así vamos a salir adelante como sociedad.
Pues en ese planteamiento, y con eso voy cerrando contigo, porque empecé con Santiago, Alejandro, pues lo que vamos a vivir bajo esas coordenadas es prácticamente un referéndum el 2 de junio. Un referéndum entre la continuidad del proyecto obradorista o, digamos, desde la oposición, la defensa de la democracia. Lo ha silvanado muy bien, esa es una gran conclusión, es precisamente regresión o transformación. No queremos el pueblo de México, no porque lo diga el dictador, el López Obrador, en fin, no sé, se la pasaron llenándose la boca de que se iba a perpetuar López Obrador si llegaba a la presidencia, y ahí está, sin ninguna intención de apelar a la voluntad popular de si se queda o no, que créeme que nos han dicho en la sociedad que les hubiera gustado que siguiera López Obrador, pero es un demócrata. Y hoy tiene vigencia y vigorosidad nuestro Congreso, cosa que no tuvo en la época del PRIAN. La Constitución neoliberal nos llevó al narcoestado, un estado narcotraficante que tuvo su expresión en lo que es Ayotzinapa, donde se utilizaba el ejército al mando del presidente para asesinar población, gente inocente, jóvenes. Hoy ese ejército que tanto deploran está construyendo las grandes obras de este país y generando economía. Mientras Felipe Calderón puso al ejército a matar gente, López Obrador lo puso a construir obras y beneficios sociales. Esa es la gran diferencia y es lo que la gente va a contrastar. Hoy la gente nos pide Guardia Nacional por la maldita herencia que nos dejó el PRIAN de violencia, de ausencia de Estado. No va ni con los jueces estos de élite que tanto presume el diputado Santiago, porque prefieren ir con los de la maña a que les den justicia en porciones enteras de nuestros territorios, como Tierra Caliente. En el sureste también está sucediendo una situación similar. Es regenerar un estado fallido que nos dejaron y no tienen vergüenza en tratar todavía de apelar a que el pueblo les pidan que regresen. Y hablar de democracia, llenarse la boca de democracia cuando no practicaron la aproximación democrática que ellos vivieron. Son precisamente estas instancias que tanto le cuestan y que no le sirven de nada al pueblo y que fueron para llenar de cuates y compadrazgos y compromisos y cuotas el Estado obeso, porque además son neoliberales, pero les gusta vivir del Estado. Entonces, eso es lo que no se quiere, Pepe, eso es lo que está a debate, eso es lo que vamos a discutir en la tribuna, y no dudo que los referentes de la derecha se la vivan en Washington pidiendo, implorando a Estados Unidos intervención ante la tiranía de la mayoría, como lo ha expresado aquí el diputado. Eso es lo que representa el PRIAN en nuestro país, regresión. Ahí está, se me acabó el tiempo. Yo le agradezco mucho a Alejandro Robles, diputado por Morena, que haya estado con nosotros hoy. Muchas gracias, Alejandro, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Abrazo, Santiago. Santiago Torreblanca, muchas gracias, Santiago, te agradezco mucho, diputado del PAN. Les agradezco a ambos este intercambio de puntos de vista, de valoraciones, de opiniones, de argumentos. Muchas gracias a ambos. Nos vemos, Pepe. Gracias Pepe. A los dos, pero sobre todo a usted por haber estado aquí con nosotros hoy en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves a las 19 horas. Les recuerdo que se suscriba a mi canal de YouTube. Vamos subiendo. Si nos ayuda, podemos hacer que esta conversación tenga mayor amplitud. Y por supuesto, muchas gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite contactar con usted y salir por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes. Que tengan un muy buen fin de semana. Pásenlo bien. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós.